también 2 estrellas hemos tenido en el día de hoy. ¿Verdad? 2 mujeres estrellas. De participación ciudadana y ahora la doctora. 2 estrellas. Bueno, son 2 estrellas, sí. Una estrellita y una estrellota. No, 2 estrellas. La doctora Marcelino, la directora del Seguro. Y las 2 vinieron vestidas de blanco. ¿Tú te diste cuenta? Está con nosotros. Doctora, pero con su cosa morada, sí. De que hablemos un poco sobre el SENASA, doctora, díganos algo sobre este primer año de gobierno del licenciado Danilo Medina. Bueno, ante todo, ya saludarles de manera formal. Y estaba aquí ya cuando tenían María Elena y La Luz el tema de las narconovelas. Realmente mi opinión es, y María Elena que conoce mucho de este tema, el ser humano es biopsicosocial. Biopsicosocial, qué bien. Explícalo para que la gente lo entienda. En este término, con estos términos, o sea, el ser humano, el hombre, la mujer, los jóvenes, tiene la parte biológica, o sea, la personalidad, el carácter, la parte la formación, la parte todo lo que tiene que ver con tejido orgánico, y lo social es cómo influye el medio en el comportamiento. La tabla rasa y la reserva genética. Entonces, y la reserva epigenética. Esta juventud, incluso carga genética, la parte bio, indudablemente que estos jóvenes, si se forman en un medio que le lleva la información de valores, indudablemente que lo va a tomar a favor, o sea, positivamente con relación a la sociedad. Exacto. Pero yo siempre pongo cómo influye el medio, la parte social, el mejor ejemplo que pongo, yo crié, o Fernando y yo criamos 5 hijos, entre los míos, los tuyos y los nuestros. Y como pediatra también, y ustedes como padres y madres lo saben. Comienza un niño a ponerle la mano al vaso. No le ponga la mano al vaso que se cae el agua. Sigue con el vaso. Milton le da un tablazo. No, yo espero que no le haga eso al nieto. Menos a Cornelio no. Entonces, pero tú dijiste ahorita. Pero sigue fuñendo con el vaso. Hasta que bota el agua. Y uno dice, te dije que dejara el vaso. Se lo digo 2 veces. Y ya lo deja. Uno, como no sé lo que tú decías. Sí. O sea, sin darle golpe. ¿Cómo influye el medio? O sea, el simple hecho de tú hablarle con propiedad, como decimos, te dije que dejara el vaso. Con carácter. Que lo vas a romper. Con carácter. No hay que darle. Exactamente. Lo deja. O sea que así yo creo. Mi pregunta es, ¿por qué no se pueden prohibir las narconovelas en el país? Atiende, María Elena. ¿Usted es partidaria de eso? Soy partidaria. De que se prohíban. De que se prohíban. Señor. Muy bien, usted está claro. Por la parte social, por el ser humano. O sea, que hay gente que por costumbre, ahora, indudablemente que eso no va a prevenir este tema. O sea, en la medida que esos muchachos se educan, consiguen empleo, hay que ligar. Doctora, y si se presenta la narconovela con la enseñanza para ese joven de lo que le espera si entra al mundo de drogas, del narcotráfico, del crimen organizado, es una cárcel o un cementerio, y a esto se acompaña de un panel de expertos, de psiquiatras como su marido, por ejemplo, de expertos en la materia, y se orientan. Porque no podemos esconder. Y hay que combinarlo. Por ejemplo, escuchaba ahora, a propósito vi anoche a señales, a Yolanda, a Yocasta Guzmán. A la directora de compras. De compras y contrataciones. Una gran funcionaria. Fíjate
María Elena, en la medida que el gobierno ha ido claramente con el presidente y las instancias que tienen que ejecutar el presupuesto, claramente tienen una señal de no corrupción. Ese dinero que se iría a la corrupción se va a planes de enseñanza. Entonces tú combinas. Se va a los proyectos de estancias infantiles, se va a mejoría del desayuno escolar, eso, ampliar el desayuno escolar, eso significa empleo, más empleo, porque en la medida que el dinero se utiliza bien, más empleo. Entonces esos muchachos tienen esa oportunidad. Por ejemplo, decía Yocasta anoche que en la institución que ella dirige, son jóvenes todos. Entonces ya esas son oportunidades a esos jóvenes de no desviarse. O sea, hay que combinar todo. Ahí sí, yo estoy de acuerdo contigo. Doctora, combinar todo. Y con el caso, antes de que pase a evaluar el primer año, que es importante, y que hablemos de SENASA, y con el caso de las niñas embarazadas, ahora mismo que hay una niña de 10 años embarazada en el Hospital Regional Juan Pablo Espina. María Elena, se necesita la responsabilidad del hogar. Así es. Número 1. La mamá está trabajando en Estados Unidos, el papá no aparece, la muchachita se criaba con la vecina o con la abuela, por ejemplo. Con quien se críe. O sea, la muchachita es una improvisación porque nadie la planificó. Oye, el hogar no es la mamá, el papá. El hogar es el hogar. El entorno. Sea la tía, sea el que le está como responsable. El que está como responsable. Hay que combinar eso. Pero también hay que combinar con otras instancias. Definitivamente en las escuelas hay que comenzar real y efectivamente la información en la educación sexual de acuerdo al nivel del niño. ¿Está de acuerdo de que se le diga, debe posponer lo más posible el inicio de la actividad sexual? Pero Claro si ya estás activo, protégete con este condón. ¿Está de acuerdo? Totalmente de acuerdo. No hay más que hablar, caso cerrado. No. ¿Tú estás de acuerdo que la escuela le entreguen condones? Sí, dijo Tati. Que se le dé la información. Sí. Pero no que le entreguen condones a la escuela. Espérate, aguántate. Ven acá. No me venga porque Víctor metió la pata, ¿eh? Que se le dé la información. Que se le dé la información y se le oriente, Pero, sobre todo los señores, papás. pero A María Elena le gustó esa, pero a los narcos no. Le está yendo mal. Señores, uno por uno. Pero Que le den ¿cuánto condones cuesta? a niñas de 10 años. ¿Cuánto cuesta un preservativo? No, eso es gratis, lo dan incluso. Bueno. pero- Eury no sabe. No, porque- yo no uso eso. ¿Cuánto cuesta un Pero preservativo? La luz. Yo le digo. Sí, ¿cuánto Bueno, cuesta? no depende. Ay, Porque gratis. los que tienen el gatico amarillo son gratis. No. Sí, vamos a explicarlo. Yo estoy hablando, Doctora, usted no sabe. tú me vas a decir un preservativo de calidad. De calidad. Bien. Bueno, que esos son de calidad porque lo dan Bueno, para los pues, países pobres que no se saben Pero proteger. ¿cuánto es el precio? ¿Cuánto? 5 pesos. 5 pesos. Ahora, lo Pero bueno para Es la información. Es que a un niño de 10 años que le entreguen un condón. No, entregarle no, la información. Ah, pero El gatico amarillo que son franceses, el paquete cuesta Eury lo quiere 20 llevar, pesos. lo quiere llevar al extremo porque Entonces, nadie ha ahora hablado. lo de calidad. No, yo estoy de acuerdo con la información. Nadie ha hablado de ese tema para niños de 10 años. No, pues no, lo que Ahora, dice es que se entrega en las escuelas. no, O de 14, de 15, de 16. Si tú Eso es tienes- una inducción. si tú Hay que tienes- ir formando de acuerdo a la edad del niño. Exacto. sí, sí. Formando y el padre. A los 10 años una niña tiene que estar viendo Discovery Kids. No, no, a no los 10 años. No Claro, ¿cómo va a estar pariendo Una a los 10 joven años? de señores? 16 Por favor. años. Es una barbaridad. No, la luz. La adolescencia, incluso ya hay adolescentes menores. Pero yo no me refiero a eso. Yo digo me que la refiero a edad. lo que psicológicamente, porque Ok. desde el punto de vista biológico, ella puede sufrir cambios. Pero, claro. Ahora, desde el punto de vista psicológico, 10 años, Por ¿qué tiene que estar favor. haciendo? Eso es Estudiando. Hacen las hijas de los Mira, ricos a los 10 la años, luz. estudiando y jugando. Y jugando. A los 10 años. Hay que- Ahora, busquen la casa de esa niña de 10 años. Y cuidado Hagamos un para todo el laboratorio mundo. con ella, para que la ustedes vean luz lo que es ir educando. El niño, la niña, lo primero que le preguntan a los padres, que cómo él apareció en la barriga de la mamá. Eso es la primera, niñito. Ya desde ahí debe comenzar una información correcta. Sí, pero el tema del embarazo no es un tema de agenda. Digo, no, yo digo la forma. Tú no le vas a decir Adolescente, a ya. un niño de 10 años, mira, toma el preservativo. No, pero tú comienzas
De acuerdo, si la formación viene en el hogar y en la escuela, Yo los estoy de maestros acuerdo con saben y es darle la información. Sí, doctora, entonces Bueno, vamos. el tema está de lo más sí, interesante. cómo no. Díganos algo del primer año, entonces para Mira, yo traje, porque tú, Julio, que Ay, tenemos más Julio. tiempo Ay, viéndonos, Julio. y Eury, siempre he dicho que los periodistas, Ay, y Melton de seguro prepare. que me Ay, Melton, escuchará. prepárense ustedes. No, nosotros somos hijos de ella intelectualmente Toda la hablando. hora. No hay mejor vigilante epidemiológico que el periodista. ¿Tú ves? Ahí está José. Te fue el tiro por la culata. ¿Quién habla de dengue hoy aquí? Ah, por El eso. único que habla de dengue aquí, ¿quién es? Es verdad. El programa. 47 No le más. dieron el té de El tiro, programa. no le dieron el té del té La de doctora, tiro. adelante. Entonces, yo tomé para venir a este programa el periódico Hoy del viernes 16. Y el título de Marien Aristi Capitán, Sí. María Capitán, Danilo. tremenda funcionaria. Digo periodista. periodista. Danilo Medina, 2 puntos. Un presidente que se ha acercado a la gente. Así es. Eso un lo presidente. dice todo. Sí, ya. Sí. No, y además muestran ahí la cantidad de dinero que ha dado Danilo en cada sitio que ha prometido, en la cantidad de veces que ha ido. Tremendo trabajo ese. Y Muy yo, bueno. el primer tema que pondría es el tema de la alfabetización. Tú tener próximo a 70,000 personas ya que sepan leer y escribir, eso es lo más grande. 20,000 es mucho. 20,000 es mucho. Para que yo he aquilatado esta realidad después de una amiga que yo tengo. Ella tuvo un segundo matrimonio, bueno, con un primer matrimonio bien económicamente. Tuvo un segundo matrimonio porque ella enviudó, se quedó con los bienes de la pareja. Y esa muchacha, esa señora, cayó prácticamente en la indigencia porque la engañó la ¿Quién? pareja. Porque no sabía ni leer ni escribir. Le engañó. Ay, El nuevo pura y marido, simple. el nuevo marido le engañó. Pura y simple, porque no sabía leer y escribir. Hay letrada que le han engañado a la pareja. Bueno, pero y es otra cosa. esa es Siga, otra siga, cosa. Siga, doctora. siga. Pero era porque no sabía leer y escribir. Los negocios que se iban haciendo, después fue que el hijo se enteró que él lo traspasaba a otro. O sea, Y pues ya ya no era sabía tarde. lo que estaba pasando. ¿Y qué hizo el hijo después? No, se levantó. Los bienes que quedaron le Ok. ayudó. O sea que eso era porque y ella lo dijo, que él le engañó porque él le enseñaba cosas y como ella no sabía leer y escribir, bueno, Diablo. esa es una, que 70,000 personas Concho, sí. No. ya saben leer y escribir. Es más, ustedes vieron el joven que habló en el acto. Genaro. El mensajero, No, y ¿verdad? que ahora le van a dar Él una dijo- oferta técnica de educación para que sigan avanzando. Claro, Eso es bellísimo. bellísimo. Eso es bellísimo. Para que señores. sigan Eso es- liberándose. Bueno, Eso debe ser el PLD. Eso debe el ser otro PLD. Ese es el Esa es la PLD. segunda libertad. el otro tema, Es las verdad. estancias infantiles. A veces uno cree que hay sueños que son solo sueños. Y yo creía que ese era uno de mis sueños. Y resulta que ya no es sueño, que ya es realidad. Cuando me tocó ser diputada, que justamente Danilo Medina era el presidente del bufete directivo de la Cámara de Diputados, ese proyecto lo sometimos, de crear las estancias infantiles. Son los únicos 3,000 pesos que yo he gastado en mi vida, porque invité al equipo, a la comisión que fue a estudiar el proyecto, y gasté 3,000 pesos para brindarle un vinito, un quesito, Para hablar con ellos. para hablar con ellos. Ok. El proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados, y siguió un curso. En ese momento no se aprobó en el Senado, y sí se incluyó en el proyecto de ley 8701, pero solo para los hijos e hijas de trabajadores,
como está en la ley. Pero este proyecto de estancias infantiles es para los hijos e hijas de dominicanos. Que ya hay sorteada, tengo entendido que unas 100 estancias infantiles que serán ubicadas en diferentes puntos. O sea, ahí se cumple lo que Danilo planteaba en el programa de gobierno, hoy presidente, Danilo Medina, hoy presidente, de que los niños comenzaban y niñas en la estancia infantil cuando la madre entra, y ahí entra María Elena el tema que tú decías, la madre comienza el trabajo 3 meses generalmente, mes y medio, y ahí mismo comienza el niño o niña en esa estancia infantil. Continúa y entra a la educación ya formal a los 5 años, tanda corrida. O sea, ¿qué ha iniciado el presidente Danilo Medina? Un real proyecto de país. Y se corresponde con lo que es Danilo. Así es. Yo decía siempre que este país tan pobre necesitaba un presidente humano. Y eso es Danilo. Si no fortalece la parte institucional, doctora, todo eso lo van a echar para atrás cuando gane otro. Porque depende de él, depende de la persona. Si eso no tiene una base institucional, entonces ya... Bueno, está en el presupuesto la luz. ¿Y qué más institucional? No, tiene que fortalecer la base institucional para que esas reformas que él está promoviendo se queden en la sociedad y no dependan de la voluntad de un presidente de la República. O sea, tiene que empoderar a la sociedad. Pero la luz, empoderar a la sociedad es correcto. Ahora, después otro que venga va a quitar las 100 estancias infantiles o 200. No, pero 500. no le pone presupuesto y ya. No, porque eso ya está. Pero que cambia. Justamente eso tiene fuerza institucional. Eso es institucional, eso está debidamente. Nadie lo va a echar para atrás. O sea, el otro que contra. venga no va a poner La sociedad. Oye, la luz. Entonces el otro que venga no va a contemplar el 4% o más para. Si le da para atrás. Ese sí es institucional. Eso fue una reforma del PLD en el 97. Eso lo aprobó el Congreso en el 97 y se puso en marcha ahora de continuarla. Doctora, bueno, recientemente, y eso lo estaba comentando hace un momento José, nosotros hemos hablado de esto varias veces, se dio una negociación en la que las compañías, las empresas administradoras de fondos de pensiones se redujeron sus beneficios de un porcentaje de 30% a 25%. De un 30 a un 25%. Del 30 de gestión por colocación de esos fondos. ¿Usted considera que esto es suficiente? Las administradoras de riesgo de salud solo tenemos un 10% para el gasto administrativo. Un 10. SENASA tiene un 9. ¿Y por qué? Porque lo que SENASA utilice en gasto administrativo de más, eso deja de garantizar salud de sus afiliados. Así es, eso es verdad. Sí. Todas deberían verse en ese mismo espejo, ¿verdad? Así mismo es. Entonces, SENASA es la única que actúa así. Las otras no actúan así. La resolución de la instancia correspondiente da un 10%. Un 10. Y nosotros estamos en un 9%. Bueno, porque decidimos estar en un 9% para hacer frente al gasto de salud. Por debajo del tope. Y le da bien. Sin embargo, tú no puedes poner a las AFP a decidir si rebajan o aumentan la cuota de intermediación. Eso tiene que hacer el Estado, porque fue el Congreso que le dio ese nivel de privilegio. Luz, no fueron los gastos administrativos. ¿Por qué si las ARS tenemos un 10? Las AFP tienen un 30, es un abuso, men. Ahora bajaron a 25, pero tienen un 30. Bueno, bajaron a 25. Ahí está la respuesta. Pero eso se lo da la ley, en el caso de ellos se lo da la ley. No, una decisión administrativa. Es una decisión administrativa. Eso no es la ley, es una decisión administrativa. No de ellos. Ahí tiene que ver la superintendencia y el consejo. Eso iba a decir, ¿de quién depende? No, de ellos no. Oye, lo que pasa es que la superintendencia del fondo de pensiones. Déjala a ella, ¿de qué depende? No, pero perdón, es que de la voluntad humana. Ay, pero es que son dos cosas diferentes. Ellos tienen un 0.5%
de los 209 mil millones. ¿Quién los regula a ellos, José? Pero espérate, vamos a oye, esto. Ellos tienen un 0.5% de los 232 mil millones que hay depositados en los bancos por los trabajadores y los empleadores para los fondos de pensiones. De esos 232 mil, ellos tienen un 0.5. Ahora, la parte que ellos colocan en el mercado de capitales de los 232 mil, los beneficios de eso, ellos se quedan con un 30. Yeah. Porque no es solamente el 30, ellos tienen 0.5 de 200 mil millones. Calcúlenlo para que ustedes vean cuánto es. Pero además hay un 1% que es un seguro de vida compulsivo que ellos también lo controlan. Un 1% sí. De 230 mil millones. ¿Qué piensa usted de esto? Eso es demasiado. Y el beneficio social de los trabajadores. Demasiado dinero. Ese dinero es para los trabajadores, como dice Melton. ¿Cómo está SENASA en términos de su situación económica? ¿Cómo SENASA brinda servicios que no brindan las otras aseguradoras? ¿Cubre enfermedades que no cubren las otras administradoras de riesgo de salud? Tiene un nivel de gasto superior, además. Entonces, esto le ha creado situaciones administrativas a SENASA. ¿Cómo está SENASA? Mira, SENASA ahora mismo es la administradora de riesgo de salud de más afiliados. De más afiliados. Le pasó a todo el mundo ya. Ya te pasaron todos los... En sentido general. O sea, nosotros tenemos en el subsidiado 2.419.000. Ok, en el subsidiado. Y en el contributivo tenemos 472.037. Ok. O sea, 2 millones y medio. O sea que estamos hablando de que SENASA supera ya los 3 millones de afiliados. Por otro lado, son 2.400.000, 800. Tenemos los pensionados. 3 millones, sí, 3 millones. Próximo a los 3 millones. Casi 3 millones. ¿Y cuánto tiene la ARS privada? 2 millones. El contributivo tiene 2 millones y tanto. De eso SENASA tiene 472. O sea que la mitad de la población no tiene cobertura de salud. Así está. ¿Ustedes ven? No tiene cobertura de salud, tiene porque si tú va a un hospital va. Pero juega a lo que cojan con seguridad social. El gobierno de Danilo Medina se eliminó la cuota de recuperación. Sí. O sea, si tú ibas a un hospital y tú tenías que pagar ya no paga. 300 pesos por X servicio. Pero no tiene seguridad. O sea son la mitad de la población no tiene la cobertura de la mitad de la población no está en el sistema de la seguridad social. 5 millones. ¿Qué hay que seguir? La mitad de la población. Afiliando nosotros este año, en correspondencia con en lo presupuestado en el año 2012, más ya hemos conversado directamente con el director de presupuesto, afiliaremos 450.000 personas este año. Pero en términos administrativos, ¿cómo se está reflejando eso, doctora? Para terminar la idea. Llenar la cuota de lo que corresponde al subsidiado y seguir aumentando el contributivo. Con relación a la pregunta. No, pero antes de eso, ¿cuál es el presupuesto de SENASA? No, ahí voy. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Entra con lo que dice Julio. ¿Cuánto es? En el subsidiado, nosotros recibimos 181 pesos con 34 centavos. Como ustedes bien, si le dan seguimiento a los estados financieros de las ARS, SENASA tiene en el régimen subsidiado un déficit. ¿Cuánto es el cápita de ellos? Producto de los 181, es muy poco. Sí. ¿Cuánto es la de la ARS privada, el cápita? No, para el contributivo ahora estaba en 788, ahora sube. Mira eso, señores, 788. Y ahora sube, y ustedes tienen 181. 181 para el subsidiado. Para el subsidiado, okay. Sí, porque lo de los... Entonces, el subsidiado, Julio, tú entenderás que con 181 pesos, con 34 centavos, eso fue aprobado en el 2002. Esto equivale a 67 pesos. Estos 181. ¿Por la devaluación? Que hubo del 2002 al 2004. Exacto, 2002-2004. Entonces, es un déficit, es muy deficitario el subsidiado. Entonces, ya estamos en discusiones con presupuesto. Incluso, el mismo superintendente fue al almuerzo Corripio y habla de que SENASA necesita para el régimen subsidiado 250 pesos.
Ok, y la situación que tú tenías con ellos, ¿ya se resolvió? Nosotros nunca hemos tenido... Él decía de que estaba quebrado Senasa. Bueno, decía él, Fernando. Si decir que Senasa maneja un déficit en el subsidiado de 250 menos 181. Menos 181 son ¿cuánto? 73 pesos por afiliado. Realmente, si se va refiriendo a régimen subsidiado, no podíamos hablar de quiebra. Okay. Porque tú tienes un gasto de salud, unos meses mejoran, otros meses. Pero ya le está de acuerdo con que ustedes también lo incrementen a 250. No, también no, porque acuérdate que el cápital privado es de 788. Que si él está de acuerdo, porque lo dije en el grupo. Ahora, ¿cuál es el presupuesto de ustedes anualmente? El que se le asigna. No. Nosotros recibimos por cada afiliado de régimen subsidiado 181 pesos con 34 centavos. Okay. Y por cada afiliado de régimen contributivo 788 lo mismo pesos, que reciben las demás. Sí, igual. De esto, el 10% es para gasto administrativo. Correcto. De ese 10%, nosotros estamos en un 9%. En un 9%. Entonces, en el régimen subsidiado, estamos en déficit. Okay. Accidentes de tránsito. Mientras las ARS, ustedes vieron que ADAS dijo que necesitaban 13 pesos por afiliado. 13 pesos. Senasa necesita 18 pesos. 5 pesos más. No. Ajá, de 13 a 18. Sí. 5 pesos más. CAMAD está en déficit. ¿Qué significa CAMAD? Accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque lo que están para el régimen contributivo, por lo que los afiliados del régimen contributivo de Senasa, el 76% ganan menos de 15,000 pesos. ¿Quiénes son esos? Los que se montan en motoconchos, los mensajeros. Los que tienen mayor riesgo de accidentarse. Los que más se accidentan son los que menos pueden eso pagar. Está calculado. Entonces, el contributivo nos manejamos para la par. Recibimos tanto y gastamos tanto. Exacto. Pero en el otro hay déficit. Y nosotros hay déficit. ¿Cómo Senasa? Por ejemplo, el año antepasado, porque el Estado es responsable, el garante de la salud. Y Senasa tiene que garantizar la salud de esos afiliados. Senasa es la ARS estatal. El año pasado, el antepasado, el presupuesto que se contempló en el presupuesto complementario, 500 millones de pesos. El año, al final del pasado, al principio de este año entraron 120 millones para ir atenuando ese déficit que acumulamos en el subsidiado, en el CAMAD que hemos acumulado en el contributivo en algún momento y en los pensionados y jubilados. Esa es la situación. Y la situación, bueno, muchas gracias, perdón, Julio, la situación de que la gente de la UAS, los empleados públicos, los militares pasaran todavía. La Suprema Corte de Justicia emitió, que ese es un tema que ya yo le voy a explicar un día a Julio. Faltan 18 Le voy a traer el dictamen de la Suprema. Doctora, un 30 segundos. Pero deja que termine. Ella te dijo que le va a dar el dictamen. Son las 40 minutos. Tenemos una pausa eso sí es brevísimo, Julio. Mira, y además esta pregunta es muy importante. Tú sabes que yo no te voy a interrumpir para disparate. ¿Por qué los empleados públicos, las instituciones públicas no van todas al Senasa? Eso es lo que le pregunté yo hace rato. Porque un tribunal que está supeditado, que es el superior administrativo, que antes se llamaba contencioso administrativo, sí. Que está por debajo de la Suprema, dictaminó o no ha dictaminado un dictamen ya de la Suprema, lo engavetó. Por eso. Son las 10:41. Gracias a la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, la directora de Senasa. Cambio y fuera, Mauricio. ¿Sabes qué?